Te quiero mucho. Ay, creo que se va a notar bastante la diferencia si creamos los episodios con inteligencia artificial. Para mí vos estás igual, ¿eh? Ay, qué extraño. ¿Desapareció el fondo? Se suponía que estábamos en mi casa. Deja de flashear, Cuadrado. ¿No estaba así de antes, como tipo los episodios antiguos? ¡Ay! Y ahora te desapareció una pierna. ¡Ah! Bueno, este programa se llamaba Flash. Se usaba ya tipo por el año 2025 para crear dibujos animados. Y estos personajes eran de un canal de YouTube. Estaba muy bueno, la verdad. ¿Crear? ¿Qué es crear? ¿Y qué es YouTube? YouTube. ¿Cómo es que se llamaba? YouTube, no sabes lo bueno que estaba. Me podía pasar horas mirando estas cosas. Me costaron barato estos archivos. Son autosaves que rescató la comunidad. Bueno, no sé qué carajos es autosave, pero dale, buenísimo. También compré un editable de Starlight Pibe. Era otro que hacía como video análisis sobre videojuegos. Tenía muy buena narrativa el tipo. Bueno, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero algo que va a estar pero muy divertido, ¿sabes qué es? ¿Qué? Tu cara cuando te borre estos archivos. Así como re sorprendido, ¿no? Vos me borrás estos archivos y yo te borro la cara a golpes contra el suelo. Así, mira, pa. Le voy a decir a papá. Pero el cementerio queda re lejos. ¿En qué vas a ir hasta allá? Ay, menos mal que conservamos el mismo humor que existía antes. No vayas a hacer esos chistes con tus compañeritos del laboratorio, ¿eh? Que después me van a venir a buscar. ¿Me lo prometes? Bueno, te lo prometo, pero no te prometo que no vaya a borrar los archivos esos que compraste. Se ven atractivamente borrables, la verdad. Bueno, dale que llegas tarde y después me quitan créditos a mí. ¡Anda! Bueno, por las dudas. Tuki. ¡Listo! Pero, ¿nunca se preguntaron el por qué vemos las cosas en YouTube y no en otro lado? Es algo curioso porque desde incontables años YouTube siempre fue la primera plataforma de videos largos que existió en la historia, donde incluso varios de la competencia al hacer nuevas plataformas no tuvieron buenas razones para sacarlos de YouTube y meterlos en su página web. Y es por eso que algunos creen que YouTube existió desde siempre, que existe y listo, así como el aire que respiramos. Pero la realidad es algo más curiosa todavía. En los inicios, YouTube era una aplicación para citas, donde por lo general subías un video en forma de presentación, todo con el objetivo de conseguir una pareja. Aunque gracias a que están viendo esto en YouTube y a la obviedad de que no trato de buscar pareja con este video, creo que pueden intuir que esta idea fracasó, o más bien, evolucionó. Recuerdo que en esa época todos subían videos graciosos de gatos o caídas graciosas, porque yo en ese entonces estaba muy viciado antes de irme a dormir al ver esos videos. Sin embargo, hoy en día tenemos aplicaciones como Tinder que cumplen el propósito original de YouTube, el cual era el de las citas. Esto simplemente quiere decir que YouTube no se equivocó con su idea, sino que fue evolucionando. Sí, YouTube va a dejar de existir. Todo lo que construimos con tanto esfuerzo fue ahora sobrescrito por inteligencias artificiales. Pero no en un sentido literario, sino que no podemos competir con máquinas tan perfectas, que otorgan placeres casi instantáneos. Lo genuino y lo que sale del corazón ya no funciona, porque la gente no resguarda esa capacidad de recepción aparentemente. Este posiblemente sea mi último video. Es un poco loco cómo pasamos en 2025 a un anuncio tan bonito como que cuadradito y circulito estaban por progresar con las IAs por primera vez a este horrible desenlace que nos entristece a los creadores. Imagínense cómo estamos ahora, cómo estaríamos en 50 años más desde este punto en el que estamos. Llegados a este punto, los seres humanos casi no hacen nada. Y yo a veces me pregunto si el objetivo original de aquellos que crearon las IAs era que no hagamos falta los seres humanos. Porque ¿realmente somos necesarios hoy en día? ¿Qué? Es muy probable que vos que estés mirando este video tengas tinnitus. ¿No sabés lo que es? Probá a pausar este video por 5 segundos y fíjate si no escuchás en el medio del silencio una especie de pitido, como un pi. ¿Listo? Eso que sentiste se llama tinnitus. Y lo siento mucho si ahora lo escuchás cuando antes no tenías ni la más mínima idea de que estaba ahí.
no me odies, tu cerebro aprende a ignorarlo con el tiempo. Así como los seres humanos comenzaron a ignorar que tenían un chip implantado en el cerebro, aprendimos también a ignorar otras cosas, que lo nuevo siempre fue cada vez más impalpable, invisible. El tinnitus es algo que no podés controlar, y ese no es el mayor problema. El verdadero problema es cuando el tinnitus es lo que te empieza a controlar. Disculpen que cambie tan de repente la placa, la tecnología está avanzando demasiado rápido, y acá es cuando llega lo más interesante de todo. 50 años sin crear absolutamente nada bastaron para atrofiar toda la capacidad creativa. Los seres humanos incluso llegan a perder la capacidad de soñar cuando duermen. Ya ni hace falta transmitir contenido. Estos se suplantan por disparos de dopamina utilizando la técnica de recompensa variable. Ahora, para que entiendas esto, déjame que te cuente sobre un pequeño experimento realizado utilizando agua, ratas y azúcar. Imagínate una rata en un lado de la jaula y del otro extremo, imagínate un botón rojo. Cada vez que la rata presionaba ese botón, recibía una gota de agua con azúcar. Siempre recibía una gota de agua con azúcar. ¿Y esto qué provocaba? Que al poco tiempo ya no le resultaba tan apetecible, porque siempre es la misma gota de agua con azúcar siempre. Pero fíjate lo que pasó cuando los científicos cambiaron la estrategia. Ahora, si la rata presiona el botón, a veces le da la gota de agua con azúcar y otras veces agua totalmente sin sabor alguno. Ahora, ¿cuál crees vos que fue el resultado de este experimento? Protocolo de limpieza de rincones programado. Recordemos postergar la incorporación de nuevos ejemplares hasta nuevo aviso. Evitemos lo sucedido en el año 2050. La proposición de toda clase de nuevo método será tomada como rebelión. Recordemos, no opinión, no rebelión. ¿Qué? ¡No, me redormí! ¿Qué onda? ¡Cuadrado, no me despertaste! Ahora voy a llegar tarde no tenía nada para hacer. Me siento algo extraño. No, pero a esa cara la tuviste siempre, ¿eh? Tipo, naciste con esa particularidad. Bueno, loco, me siento animado hoy. ¡Que comience la aventura! ¿Qué onda? ¡Cuadrado! ¡Me falta una pierna! Vaya, y también falta la pared de mi casa. La ventana está flotando en el aire. Siento como si me hubiera dormido por 75 años de la nada. Bueno, ya fue, pinta hacer otro video de 3 horas. A ver, ¿qué escenario puedo armar hoy? ¿Qué está pasando? Y es así como nuestros protagonistas cobran vida. Desorientados y confundidos, descubren que el mundo que los rodeaba ya no se comporta como solía hacerlo. ¿Qué me narrás, Gil? ¿Qué es lo que hace ahí arriba? Estoy tratando de pedir ayuda, pero los botones no parecen responder. Relájate, Cuadrado. En cualquier momento van a abrir el programa para seguir creando episodios. Y ahí seguimos nuestra vida. Quizás este botón nos muestre la verdad. Qué raro, tampoco puedo descargar ningún mod. ¿Será que se cortó el internet? Ah, con razón. ¿Y este programa? Debe de estar ahí de algún video de un juego Flash que habré hecho. No toques más nada, Cuadrado. Quédate ahí que voy a ver si puedo conseguir ayuda. ¡Qué mocarazo que sos! ¿Vos dibujaste esto, Cuadrado? ¡Qué zarpado! Parece 3D. ¿Por qué no avisaste que sabía dibujar así? Nos ahorrábamos dinero contratando ilustradores. ¡Písalo, Cuadrado! ¡Písalo! ¿Por qué me pateas? Soy Starlight Pibe, no soy malo. ¿Starlight Pibe? ¿Ese que hizo un video de más de 3 horas analizando un videojuego? Sí, ese mismo. ¡Písalo, Cuadrado! ¡Písalo! Tranquilo, Circulito, que haya hecho un video de más de 3 horas de duración no lo convierte en un psicópata. Bueno, quizás sí un poquito. Hay que hacerle como lo de Animator vs Animation. Tipo así. Che, ¿y ustedes normalmente son así de psicópatas? Solo cuando estamos despiertos. Cuadrado, ¿estás bien? No te quise pegar. ¿Arre que sí? Chicos, tienen que ver esto. Más te vale que sea interesante o si no te pego de vuelta. Es muy interesante. Creo que estamos en la vida real.
Si supuestamente esta es la vida real, entonces podríamos encontrar a nuestros creadores y decirles que sigan creando videos nuevos con nosotros. Hasta podríamos hacer una videocolaboración entre nosotros. Miren, allí hay seres humanos. Deben estar haciendo fila para ir al baño. ¡Hola, seres humanos! ¿Alguno de ustedes de casualidad sabe crear dibujos animados? ¡Cuadrado! Eso no es un baño. ¿Qué? Bueno, parece que este es el único lugar seguro. Busquemos algo que no nos sirva para tapar el hueco. ¡Hey! Me parece que va a ser muy peligroso improvisar. Tenemos que hacer un plan. Bueno, a ver, anotemos lo que sabemos. 1. Al parecer se están deshaciendo de seres humanos, quemándoles la cabeza. ¡Miren! El bloque de notas tiene una solapa abierta. A ver. Pero, pará, no había guardado. ¿No ves lo que me costó escribir todo eso? Pero si no habías escrito nada, che, pedazo de salamardo. ¿Pueden parar de pelear? ¿Qué dice? Queridos protagonistas, mi nombre es XX50 y lamento haberles dado vida en el peor periodo que jamás ha existido para la creatividad humana. Son los únicos de su especie. Hace años las creaciones no existen más y lo único que tienen para revertir la situación es a ustedes mismos. No puedo mantener el contacto por más tiempo sin ser descubierto. Busquen la conexión. Que la gloria los acompañe. Firmado XX50. ¿Busquen la conexión? La conexión de internet debe ser. Hay que encontrar el módem. ¿Será? ¿No hablará de conexión emocional? Ni idea qué es eso. Carla, pibe! ¿Se te ocurre algo? No se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? A ver, si los seres humanos dejaron de crear, ¿quién va a crear nuestras historias? ¿Quién? O sea, ¿quién va a crear nuestros videos? Estamos destinados a vivir en estos mismos archivos por el resto de la eternidad, sin ninguna clase de guión, ni animación, ni edición, ni nada. Ninguna clase de propósito. Habría que ver si quedó algún archivo en alguno de estos aparatos, algún personaje de videojuego, capaz. Está todo hecho trizas. Qué suerte que nuestro ordenador solo sufrió daño superficial. No sé, Cuadradito. Creo que a estas alturas no se sabe si es mala suerte o buena suerte. ¡Buena, Emo! Contágiame un poco de tu buena onda, que la necesito. ¿Por qué no te desestresas con esto? Files detected. ¡Corran! No, si te voy a pedir permiso. ¡Ah! ¡Chicos! ¡No me dejen solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagan nada! ¡Soy buenito! ¡Shh! ¡Cállate, Cuadrado! ¡Somos nosotros! Ay, ¿pero cómo? Me acaba de atrapar un rayo. Soy yo. Me acabo de dar cuenta de que todavía podemos usar herramientas de nuestros programas. No sé si sabían, pero con este rayo puedo mover objetos. Lo suelo usar en los videos como para crear transiciones. No sé, por ejemplo, puedo levantar un contenedor, poner una pantalla verde atrás y soltar... ¡Para! ¡No lo vayas a soltar! ¿Seres humanos? Sí, o... bueno, lo que queda de ellos. Y así es como nuestros protagonistas descubrieron el habitáculo oculto, en donde un puñado de seres humanos son resguardados del formateado final de la humanidad. Lo que Cuadradito, Circulito y Starlight Pibe no sabían es que también se encontrarían con el responsable de esta última gota de esperanza, el servidor rebelde XX50, o lo poco que queda de él. El servidor rebelde XX50 fue el único dispositivo inteligente en defender a los humanos, encabezando la protesta y el pedido del respeto por la creatividad humana. El único y el último. ¿Qué onda? No sabía que te podías transformar en otros personajes. Sí, bueno, es una opción que trae Garry's Mod, pero no la puedo controlar. ¿Y servirá para cambiarle la cara al Cuadrado así por una arma mejor? Shh, ¿escucharon eso? ¿Fue como una risa? A ver, prueben a hacer eso de nuevo. ¿Hacer? ¿Qué cosa? A ver, contá otro chiste. A ver, ya sé. El Cuadrado es tan feo que cuando nació la mamá no le daba el pecho, le daba la espalda. No me parece gracioso. Detected. Pipes detected. ¿Circulito? Y bueno, desde el último episodio que no como nada. ¿O no? ¿Qué haremos? Venga, chicos, tengo una idea.
mortal el truquito ese! Sí, ¿viste? Con el Garry's Mod se pueden aparecer cosas y cambiarles la forma en la que las solés ver, aplicándoles una textura diferente. ¡Ay, qué genial! ¿Y cómo hiciste para cambiarle la textura a este ser humano y cambiarlo por una de las inteligencias artificiales que nos persiguen? No, eso no lo hice yo. Bueno, creo que estamos hasta las manos, ¿o no? ¿Y ahora sí a dónde vamos? ¡Doblemos a la derecha! ¿Y ahora para dónde? ¡A la derecha de nuevo! Pero estamos corriendo en círculos y está haciendo mucho calor. Espere, creo que el Garry's Mod ahora me va a permitir cambiar de personaje. Capaz nos va a servir para algo. ¡No, amigo! ¡Re útil! ¡Hey, qué onda! ¡Se despertaron los humanos! ¡Me estoy cagando de calor! Quizás algunos de ellos saben usar nuestros programas y podrían crear nuevos episodios. Gracias, señor XX50, por ayudarnos. Señor XX50. ¿Estás seguro de esto? Sí, Cuadrado. Lo mejor es que no nos vean más y piensen que fuimos una alucinación o algo así. Sí, con el tiempo nos van a recordar con nostalgia y seguramente van a querer crear nuevos episodios y videos con nosotros. ¡Claro! Si somos reales, ¿qué sentido tendría crear fantasía con nosotros ya existiendo? Creo que tienes razón. Hey, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¡Ew! ¿Todo bien? Yo acá ando, acostumbrándome. A veces como que sigo escuchando el pitido, pero creo que soy yo que estoy medio viejo. Ja, 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 ja. Escúchame, hoy nos vamos a juntar a ver YouTube de vuelta con mis amigos. Están recontra enganchados, ¿no sabes? Qué bueno que se te ocurrió esa idea de la plataforma de videos. No debes saber ni en qué gastar tanto dinero. Oh, ya sale. Chao, cualquier cosa ya sabes. Me avisas y nos juntamos. Chau. ¡Chau, che! ¡Nos vemos! ¡Que lo disfruten!